Bueno, muchas gracias. Gracias a toda la prensa por estar aquí. Estamos iniciando esta segunda vuelta. Para nosotros es un borrón y cuenta nueva. Es importante entender que todavía no ganamos nada. Estamos en una segunda vuelta y tenemos que trabajar desde el día 1 en lo mismo que llevamos haciendo en los últimos 80 días. Llegar a las zonas más abandonadas, llegar a los lugares donde este gobierno ha fallado, llegar a los jóvenes que en este momento pues tienen tantos problemas, no tienen educación, no tienen acceso a las universidades, no tienen acceso a un empleo, un ingreso fijo. Entonces tenemos que seguir con el mismo plan, seguir con la esperanza de que el Ecuador va a tener días mejores y que va a tener seguridad también. Que les doy la bienvenida a ustedes y pues cualquier pregunta que tengan estoy a su total disposición. Bien, candidato, muy buenos días. Primero, gracias por la oportunidad de poder conversar con usted. A partir del domingo a la fecha, ¿ha habido ya de pronto algún acercamiento de movimientos o partidos políticos que no llegan a la segunda vuelta, pero que quizás sí van a ser los bloques de mayoría, por decirlo así, en la Asamblea Nacional para tratar de apoyar su candidatura? Bueno, hemos conversado con todos, he recibido felicitaciones de todos, pero hasta ahora los que se han pronunciado a favor de Daniel Noboa son Jan Topic y de una manera indirecta Otto Sonnenholzner. Pero seguimos conversando, el diálogo legislativo va a ser clave para que haya gobernabilidad, va a ser clave también para que podamos pues tener éxito en los proyectos que presentaremos en la Asamblea. Se necesitan 71 votos para sacar adelante los proyectos de ley, especialmente los proyectos de ley económicos urgentes. ¿Esos proyectos incluyen de pronto ya algún plan suyo para afrontar lo que se viene del tema del fenómeno del Niño? Pero sí, tenemos un plan de contingencia, pero más que nada debemos de todo empatarlo con desarrollo en infraestructura. Así mismo con mantenimiento de infraestructura, debemos de trabajar en competitividad e infraestructura que genere empleo. Todo está conectado de esa forma, porque el segundo problema de los ecuatorianos, después de la inseguridad, es la falta de empleo y la falta de oportunidades, especialmente de los jóvenes menores de 29 años. 1 de cada 2 no tiene un ingreso fijo, o están desempleados o están subempleados. Gracias. Buenos días, candidato Noboa. Le pregunto, dentro de este trabajo de mejorar la economía del país, ¿está previsto también el aumentar las reservas de dólares? ¿Cómo va a trabajar en materia económica? Y también otra pregunta, en materia de seguridad, ¿cómo va a trabajar, cómo va a ser básicamente su plan de trabajo para bajar los índices de seguridad y también para mejorar las condiciones en las leyes para que los delincuentes sean castigados? Sí, primero, no creo que es un momento de aumentar reservas, es un momento de generar empleo y de invertir en infraestructura, en competitividad, como es el desarrollo pues, eléctrico, la eficiencia eléctrica, el menor costo de combustibles, asimismo como una reforma tributaria, el cual incentive la contratación. En tema de seguridad, debemos de darle seguridad, uno, al inversor. Hoy en día, pues, el Ecuador tiene la peor tasa de inversión extranjera de la región y no hemos generado confianza como país en los últimos años. Hemos visto en los últimos días, lo cual es algo positivo, que el riesgo país ha bajado y que existe un interés con esta nueva candidatura, esta nueva esperanza de que las cosas pueden mejorar a corto plazo. En seguridad necesitamos reforzar las fronteras, tener presencia militar en las fronteras, presencia militar en los puertos de contenedores, porque por ahí pues sale la droga y entra el contrabando, gran parte de la droga. Es clave también la segmentación de cárceles adecuada. Por eso hablo también de las cárceles barcazas. Es importante tener las cárceles barcazas para aislar totalmente a los criminales más violentos que desde la misma cárcel están generando terror y están planificando pues mayor crimen. También debemos de proteger las rutas estratégicas de exportación. Eso es clave, fomentar la exportación. ¿Y cómo lo vamos a hacer también? Tenemos que darle seguridad al exportador o a la cadena de exportación, desde el productor hasta pues, que llegue ese producto a puerto,
para que se pueda continuar haciendo negocios. Hoy en día ya los vacunadores y ya la delincuencia organizada está afectando a las empresas, a los exportadores y al aparato productivo del país. ¿De qué manera usted debería, en relación con los gobiernos, tanto de Colombia como de Perú, en caso de que gane, considerando que mucha de la droga que usted menciona proviene de esos países? Bueno, son países hermanos. No podemos tener una mala relación con nuestros países vecinos. Yo no tengo nada en contra del gobierno del señor Petro y con el Perú debemos de tener cooperación en seguridad también. En este momento la zona desmilitarizada del sur ha fomentado el ingreso de droga, de armas y de contrabando. Si queremos tener una buena relación con el Perú, debemos de proteger también la integridad física y la integridad económica de los ecuatorianos. Candidato, disculpen, dentro de ese tema de proteger a los ecuatorianos, le pregunto a usted, ¿tiene miedo de alguna manera, porque justamente lo hemos visto que usted usa un chaleco antibalas, es tanto el miedo que existe, usted también tiene miedo como el resto de los ecuatorianos que tenemos miedo de vivir ya en Ecuador? No tengo miedo de vivir en el país que me ha dado tanto a mí, a mis padres y a mis abuelos. Es más, siento la responsabilidad de luchar para que la cosa mejore. Por eso me lancé de candidato. Lo fácil para mí era agarrar a mi familia, irme a vivir a Europa o a Estados Unidos y olvidarme de todo lo que pasa acá, pero sería una irresponsabilidad como ecuatoriano simplemente olvidarme de todas las desgracias que están pasando aquí cuando por 70 años el Ecuador le ha dado todo a mi familia. Candidato, ¿cómo piensa afrontar lo que se viene para Ecuador toda vez que la consulta popular de Yasuní ganó y la posibilidad de que el petróleo se quede? Ya no van a estar esos ingresos para el Ecuador y más bien podrían venirse demandas por incumplimientos de contratos del país. No concuerdo con los números de Petroecuador. Yo tengo mis números y en mis números económicamente la proyección que había de precio en los próximos 5 años no lo volvían como un ingreso significativo. En cambio, la misma reserva del Yasuní nos da una buena imagen hacia el mundo de poder conservar uno de los lugares de mayor biodiversidad del planeta. Al salir a las calles, los siguientes semanas de hablar con la gente, mencionaban sus colegas que han salido con chaleco, más se entiende el riesgo que hay. Pero ¿acaso el usar ese chaleco no crea una barrera con la gente que no puede tener? Sí lo vuelve más difícil, estoy de acuerdo que lo vuelve más difícil, pero es preferible esa barrera a la barrera de quedarme en mi casa, o la barrera de quedarme solo en una rueda de prensa o solo en lugares cerrados. Tengo que llegar a la gente, tengo que llegar a las personas, manteniendo igual protocolos de seguridad, pero es importantísimo que la gente vea al candidato, que escuchemos de los mismos gremios, de las asociaciones, de las personas que viven en zonas de violencia, que viven en zonas urbanos marginales con muchísimos problemas sociales, que nos vean ahí presentes, es clave. Candidato, muy buenos días, de AFP, la pregunta va dirigida a su plan de las barcazas. Ha llamado muchísimo la atención en la comunidad internacional el cómo se va a realizar esto. Una de las preguntas que nos llega desde Europa es específicamente si usted piensa sacarlo del territorio ecuatoriano, tenerlo acá, y si las barcazas se mantendrían en el mar territorial, no cómo enfrentaría a los piratas, porque esa es una de las situaciones que afecta a nuestro golfo y a nuestra mar. Sí, salen 80 millas, no salen del territorio ecuatoriano, están igual en aguas ecuatorianas, y esas barcazas son bastante seguras y bastante blindadas, entonces tendría que venir, pues, o sea, la marina inglesa o americana para poder atacar esas barcazas. No creo que sea blanco de mucho pirata, y van a tener igual la asistencia de las Fuerzas Armadas,
que van a estar protegiéndolos. ¿Se conoce un poco el rubro que va a invertir en aquellas barcazas y cuántos reos pretende llevar? Sí, el costo por barcaza no supera los 8 millones de dólares anuales, porque es por medio del leasing. Entonces se las alquila, se hace contratos de 8 o 10 años y de ahí se renova el contrato. Comprarlas, en este momento el Ecuador no tiene el dinero, tenemos que esperar a generar otros ingresos para posteriormente comprar una barcaza. ¿Y los reos? ¿El número de reos? No. Entre 300 y 400 reos, eso, una barcaza de buen tamaño, eso es lo que puede entrar. Candidato Secretario de América de Perú, una pregunta. Algunos ex candidatos, incluso otros analistas, han calificado a Ecuador como un narcoestado. ¿Cómo lo calificaría usted? El Ecuador como un narcoestado. Narcoestado. En este momento estamos totalmente invadidos por narcoterrorismo y tenemos que luchar con toda la fuerza que tengamos de la policía y de las Fuerzas Armadas para limpiar eso. Vivimos con cifras de violencia y cifras de muertes parecidas a una guerra. Y entonces tenemos que tratarlo como una guerra y tratarlo como el enemigo a estos grupos narcoterroristas. Candidato, referenciaba ante la mesa la candidata Rosario ha pedido a sus ecuatorianos que no voten por un lazo 2.0 en relación a un empresario que, según ella dice, no ha sabido manejar la administración estatal. ¿Qué opina primero usted de esto y qué haría si usted considera que debe hacerse algo para desmarcarse de su sombra de un empresario que no ha sabido administrar el Estado? Él fue un banquero. Y yo le puedo dar las cifras de empresas versus bancas. 184.000 empresas había hasta el año pasado. En los últimos 9 meses, 40.000 están en proceso de disolución. 40.000 dueños de empresas están cerrando sus empresas. Aún así, el año 2022 fue el mejor año de la banca. Récord histórico. Entonces ahí se puede ver una diferencia. Por lo general, el empresario se pasa luchando con el banquero para financiamiento más bajo, para intereses más bajos. Entonces uno no es lo mismo. 2, durante la asamblea, el cual ella misma vino a mi comisión varias veces, voté 55% de las veces con el correísmo, voté menos con el gobierno que con el correísmo. Entonces el problema es que soy un candidato sumamente incómodo para ellos, porque parte del correísmo blando inclusive ha votado por Daniel, ha votado cruzado. Daniel no fue presidente de RC Asamblea. Entonces ya son manotazos de ahogado y actos desesperados para aterrorizar a la gente. Tenemos una pregunta de Telemundo. ¿Va a restaurar la base en Manta y cómo será la cooperación con Estados Unidos en cuanto a materia de seguridad? Según la Constitución del 2008 no podemos tener bases extranjeras acá, pero sí podemos tener cooperación activa y misiones especiales, lo cual hay que usar el lenguaje adecuado. No son bases que puedan violar la Constitución, pero es presencia constante de aliados, en este caso como los Estados Unidos, como Israel. Para nuestros medios que están conectados por Zoom también tenemos de Reuters. ¿Cómo se va a reducir el número de muertes violentas a la mitad en el primer año? ¿Cuál es el plan? Se tiene que trabajar simultáneamente la generación de empleo con la seguridad. Debemos de tener presencia militar, es clave, en fronteras, presencia militar en los puertos, segmentación en las cárceles y debemos de tener tecnología para prevenir los actos delincuenciales. Ya tenemos un preacuerdo con Israel de inversión financiada a 10 años de más de 800 millones de dólares en el cual vamos a tener seguridad ciudadana, vamos a tener protección de puertos, protección de fronteras y eso va a reducir en sí la inseguridad, la cantidad de muertes violentas y al mismo tiempo con la generación de empleo le quitamos esa militancia blanda que tienen muchas de estas organizaciones narcoterroristas, que es gente que simplemente no tiene otra opción. Hay jóvenes que no tienen un cupo en la universidad, no tienen un empleo, entonces ¿qué hacen? Se mueren de hambre. Esa gente a veces lo hace por necesidad, y siempre van a buscar una opción menos riesgosa y menos violenta y legal. Entonces, si le damos un empleo,
Si le damos servicios sociales, si le damos asistencia, si le damos educación, también vamos a reducir la violencia. Candidato, y con respecto a lo de la asamblea que mencionaba en la respuesta anterior, una de las cosas que ocurrió con el gobierno que está saliendo es esta disputa eterna entre gobernabilidad y asamblea. ¿Usted está preparado para una asamblea que lleve la contra sus proyectos de Estado? Eso en primera instancia. Y en segunda, ¿está también listo para negociar? Quizás hubo acuerdos velados, nunca oficializados, que se hicieron noticia en estos meses. ¿Cuál va a ser su postura en torno a la asamblea? De tener una asamblea contraria. Sí, cuando fui asambleísta era solito, ni siquiera tenía una bancada, y logramos meter 11 proyectos de ley en el registro oficial con más de 100 votos. ¿Qué significa eso? Que hubo un trabajo legislativo, que hubo una operatividad política correcta. No éramos anti nada, éramos pro Ecuador. Y esa es la misma visión que voy a tener en la Asamblea como presidente de la República. Soy colegislador y tenemos que llegar a acuerdos sobre el articulado, sobre las leyes. No acuerdos de te doy un ministerio, te doy una gobernación, te doy un puesto acá, te doy un puesto allá. No, sobre las leyes, porque eso es el trabajo legislativo que este gobierno no hizo. ¿Habrán de pronto, candidato, tareas compartidas con su binomio en caso de llegar a la presidencia? Por ejemplo, el actual gobierno le asignó al vicepresidente el tema de la salud. ¿De pronto ustedes tienen algo así planificado, alguna tarea compartida? Sí, en el área social y en el área de lograr equidad de género, Verónica va a formar parte de ese equipo. También en cooperación internacional con algunos otros países. Eso es lo que haremos. Gracias. Listo, muchas gracias a todos. Perdón, falta uno. De un medio de Houston, Alberto Araújo, que lo tenemos conectado. En su plan de gobierno se contempla la repotenciación de las refinerías de Esmeraldas y La Libertad, pero el actual gobierno está por cerrar una negociación para la repotenciación de la refinería de Esmeraldas con Hyundai. ¿Se respetará ese contrato? Los contratos se respetarán. Me parece una irresponsabilidad que se haga estas cosas a último momento cuando en 3 meses tenemos otro presidente, pero es algo que no puedo controlar. Lo único que puedo decir es públicamente decir que no anden firmando contratos en último segundo, porque lo que hacen es comprometen al siguiente gobierno a seguir capaz una línea que no era la suya. Okay. ¿Alguna otra pregunta? No, solo por saber si la agenda de hoy solamente es esto, va a tener algún tipo de reuniones. Hoy principalmente medios, vamos a conversar con otros medios más adelante en el día, y también acompañaré a mi esposa en una brigada médica. Gracias. Listo. Gracias. Sí. Usted había dicho en anteriores entrevistas que va a impulsar una consulta popular para el presidente. Sí. ¿Cómo compatibilizar eso con el niño, las leyes que también quería meter en la asamblea? ¿Cómo ese trabajo? Es separado. La consulta va para reformas constitucionales. 10 a 12 preguntas importantes, lo cual me tomaría una eternidad en la asamblea y necesitaría 92 votos. Entonces, la consulta, los primeros 90 días, 10 a 12 preguntas de reformas importantes sobre reformas judiciales, como por ejemplo el sistema de jurados, que también lo mencioné anteriormente, rol de las Fuerzas Armadas en combatir el terrorismo. También es una pregunta sumamente importante, ya que el rol de ellos, este próximo año y medio, va a ser clave. También esquemas tributarios y pues, algo importantísimo, aparte de lo tributario, que creo que va a ser reformas en el área de educación. Para Malena Marzán de Telemundo, para los ecuatorianos en el exterior, ¿qué deberían saber de usted? Bueno, que voy a tratar de crear un país en el que ellos puedan volver, en el que ellos puedan tener el orgullo de volver a su país, y de los que no quieran volver, más que sea estar tranquilos de que sus familiares van a estar bien, de que sus familiares van a tener seguridad, van a tener empleo, y que ellos van a poder visitar el Ecuador cuando quieran sin tener que preocuparse de los problemas de inseguridad en las calles. Precisamente por eso usted teme por su familia, teme por la seguridad de su familia. Como todos los ecuatorianos, hoy en día todos los ecuatorianos se sienten inseguros. Hay que devolver ese sentimiento de seguridad a la ciudadanía, no solo
yo como candidato o como empresario, sino que cada uno de los ecuatorianos sienta la tranquilidad de que puede emprender un negocio, de que puede caminar en la noche sin que lo maten, de que los estudiantes puedan ir a la universidad sin tener un problema de algún asalto o inclusive pues, un asesinato. Entonces debemos devolver la confianza y la tranquilidad al pueblo.